Hola a todos y a todas, es un placer desde la Academia Internacional de Sexología Médica dar la bienvenida a este nuevo webinar del día de hoy. Nos acompaña el académico doctor Pedro Lacalle, un referente, un amigo, una persona que yo admiro mucho, es un doctor en medicina, especialista en ginecología, en obstetricia, es vocal de investigación de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, miembro obviamente de la Academia Internacional de Sexología Médica. Es profesor de sexología en universidades de España, de Chile y Ecuador. Ya hemos tenido oportunidad de poder escucharlo en webinares del año pasado, así que es un lujo tanto poder escucharlo, poder leer toda la línea de investigaciones que tiene y las publicaciones que ha tenido en revistas de alto impacto. Y bueno, agradecerles a todos y todas la presencia, agradecer como siempre a la industria por el apoyo a la academia para hacer estos webinares, al Laboratorio Eurofarma, al Laboratorio Bayer, y sin otro preámbulo más, darle la palabra a Pedro para que nos deleite con el webinar del día de hoy. Muchas gracias, Pedro, por Muchísimas estar con gracias. nosotros. Muchísimas gracias, Santiago. Sabes que te admiro y admiro la labor que estás haciendo y agradezco a la academia que me permita estar con vosotros. Agradezco la realización de estos webinares, que yo mismo disfruto con ellos muchísimo y aprendo mucho con ellos. Yo creo que hemos elegido un eslogan ahí que es un referente, ¿no?, en sexología. Y de verdad, yo no por mí, indudablemente, por mí no, pero sí que hay una colección de intervenciones que me parecen magistrales, me parecen muy interesantes. Yo a mis alumnas y alumnos se los recomiendo que entren y que vean estas sesiones, porque son muy interesantes, ¿no? Bueno, pues bien, gracias a todas y todos los que estáis conectados. Yo voy a intentar compartir con vosotras y vosotros unas reflexiones, un paseo que me gustaría que diéramos por algo que yo he querido llamar sexología médica humanista. Lo primero es que el nombre os habrá inquietado un poco, incluso habrá despertado vuestra curiosidad. Perdonad, os voy a tratar de tú, o quizás úselo usted de vez en cuando, pero me disculpáis si así os trato como colegas y bueno, pues al fin y al cabo es lo que somos, ¿no? Entonces, yo quería ahí, eso es. Quería hablar de sexología médica humanista esta tarde y quería compartir un ratito hablando de este tema. Hablando de este tema y exponiendo algunas investigaciones y exponiendo algunas reflexiones. ¿Por qué sexología médica humanista? Hace relativamente poco yo soy tutor de residentes de ginecología, de medicina familia y universitarios de la Facultad de Medicina. Yo veo cómo paulatinamente se pierde una cultura de relación humana en la medicina. Ante esa visión, pues hace como 2 años comencé a estudiar y a escribir sobre ello. Ahora está en imprenta un libro, un trabajo que he hecho que se llama Medicina Humanista, precisamente. Está en imprenta porque yo creo que es una cosa que necesitamos, que es importante, que es muy importante para nosotras y nosotros médicos, ¿no? Porque estamos perdiendo un poco alguna visión que quizás nos enriquezca mucho, sencillamente, porque nos puede enriquecer mucho, ¿no? Entonces, por eso, medicina humanista. Y la siguiente pregunta era, ¿y qué pasa? ¿Podemos hablar de sexología humanista? Ya me diréis, es una redundancia. El sexólogo es humanista. Doctor Lacalle, ¿qué está diciendo usted? El sexólogo es humanista. Sí, sí y no. Y entonces, bueno, pues vamos a ver si yo quisiera tocar un poco el marco teórico y histórico, que planteo para este tema.
Se preguntaba Laín Entralgo, un famoso, importante y brillante médico humanista español de este mismo siglo, pero ya fallecido, antiguo catedrático, se preguntaba qué diferencia hay entre un sanador de una tribu cazadora-recolectora, entre un sanador, un médico de aquella época y un médico ahora. ¿Qué es lo que tenemos en común? Y eso nos hace una llamada a la historia de la medicina, historia que yo de manera abusiva voy a intentar resumir en pocas palabras. Pero la conclusión que sacaba Laín Entralgo es que lo que definía lo mismo a ese sanador de aquella tribu cazadora-recolectora, que es la imagen humana más antigua, de asociación humana más antigua que tenemos, y cualquiera de los médicos que estamos aquí, era el punto en común, era que ante el padecimiento del otro, ante la ambigüedad de dejarlo aparte del otro personalizadamente, ante la ambigüedad de dejarlo aparte, de mirar a otro lado, de ayudarle de otra manera, aceptábamos el sentimiento de compartir, el sentimiento de comprender, el sentimiento de acompañar a esa persona. Eso es lo que nos define como médicos. Y yo no encuentro una reflexión más profunda y más significativa que la del profesor Pedro Laín Entralgo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño viaje. Os propongo un pequeño viaje y vamos a ver qué ha pasado con nosotros desde entonces. ¿Qué ha pasado y cómo podemos comprender nuestra actividad médica y, por tanto, como sexólogos médicos? Bueno, las medicinas arcaicas, los sistemas arcaicos, la medicina egipcia, la medicina siria, la medicina china, las medicinas arcaicas, siempre ha existido después de aquellos chamanes que son los de los cazadores recolectores, es la figura más antigua, es el chamán, digamos, después de aquellos chamanes. La siguiente figura ha sido la del sanador de estas culturas. Y estas culturas, en cuanto que empezaron las grandes civilizaciones, empezaron a ver una división clásica, que eran, o una división que vino, no es la primera, pero enseguida se deconstruyó la imagen del chamán. Se deconstruyó en el sanador y en el sacerdote. El médico, digamos, del mundo y el médico del alma. No estaba tan claro en la medicina griega. Fijaros aquí, esto es un viaje que yo hice a Estambul, y en el Museo Antropológico de Estambul me encontré la imagen del dios griego de la medicina, Asclepio. Asclepio, fijaros que gobierna con un bastón. Esto es la imagen del árbol de la ciencia del bien y del mal que organizó nuestro mito de la civilización occidental, ¿vale? Es decir, es el médico del alma y tiene un aliado aquí, veis, con unos instrumentos, es un angelito, es un aliado de este médico, que son las herramientas, están a su lado. Él es el médico de la enfermedad del alma, de los males del espíritu, de los males de entender a los dioses, de entender lo anímico, pero tiene esto que no lo tiene ningún otro dios. Tiene un amigo, un aliado con instrumentos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el milagro griego, que es el que dio a nacer nuestra ciencia médica? ¿Qué pasó? Pues que todos aquellos dioses que los griegos habían sabido humanizar poco a poco y que habían convertido en dioses que además tienen descripciones, por cierto, de relaciones sexuales verdaderamente sorprendentes, ¿no? Leyendo mitología se leen algunos paisajes que son sexológicos, que ya son sexológicos, esos dioses humanizados. Pues llegó un tal Tales de Mileto y dijo, bueno, todas esas fuerzas
están reunidas en algo que podemos llamar naturaleza. De manera que los dioses empezaron a ser la naturaleza. Y el estudio de la naturaleza y del explicar las cosas mediante la naturaleza puede ser la naturaleza espiritual también, ¿eh? Pero la naturaleza, de la explicación de esa naturaleza vino lo que los griegos llamaron el ars medica, que era toda la physis, el entendimiento de la naturaleza y la tecne. Ese muchachillo que acompaña a nuestro dios Asclepio, pues ese muchachillo, el arte de unir esas dos cosas, eso fue la base de la medicina hipocrática y más tarde galénica. ¿Cómo siguió? Yo creo que esto es muy importante, ver el origen, ¿no? Venimos del estudio de la naturaleza. Los médicos fundamentalmente venimos del estudio y de la comprensión de la naturaleza. El Imperio Romano, aquello fue una idea brutal, tremenda, ¿no? Fue una revolución, se llamó el milagro griego. Después vino la Edad Media y en el Imperio Romano pues fue un poco desastre porque toda la parte occidental, que es la que nos toca, toda la parte occidental cayó en una oscuridad, toda esta revolución del conocimiento, esta interrogación, esta ciencia incipiente con todas sus características de ciencia ya entre los médicos griegos, desapareció. Sin embargo, en Bizancio y en toda la parte oriental, en la parte islámica, Avicena, hay grandes médicos que siguieron la tradición galénica, incluso en las colonias romanas bizantinas, pues el médico hablaba de sexualidad, hablaba de cómo resolver las cosas, se hacían algunas disecciones de cadáveres, se seguía investigando, no se interrumpió la ciencia, digamos, ¿no? Bueno, eso fue la Edad Media. ¿Y qué pasó luego? En el Renacimiento hubo un tratado, hay un tratado que es de Rerum Natura de Lucrecio. Hay 2 o 3 tratados, muy pocos, porque se encargó toda la iglesia, concretamente la Iglesia Católica, quemó toda la producción griega, se quemó la biblioteca de Alejandría, perdimos aquella corriente de pensamiento que nos venía de Grecia. Y hubo algunos textos que milagrosamente en el siglo XIV se recuperan, se encuentran, porque en esta parte romana también los benedictinos se dedicaron a copiar todos aquellos manuscritos y entonces se recuperó en el Renacimiento. Y de ahí los renacentistas ya sí cogieron esos textos, cogieron el Rerum Natura, cogieron la investigación y ahí se empezó con Vesalio, se empezó a hacer la disección. Se empezó, pues, como veremos con Leonardo, Servet, el pobre quemado en la hoguera por descubrir la circulación menor pulmonar, o sea, Miguel Servet, ¿no? Desgraciadamente, porque toda esta lucha por el conocimiento ha sido casi una lucha clandestina, podríamos llamar, a lo largo de la historia de Occidente, ¿no? Pero bueno, ahí empezó el humanismo. Ahí empezó en una recuperación del espíritu, del estudio de la naturaleza. Ese es quizás una de las claves del humanismo, la recuperación de ese sentido de estudio de la naturaleza. Después llegó ya algo que ya conocemos más, la revolución copernicana, llegó Bacon con el empirismo, con su observar los detalles, nuestro padre de la medicina clínica, Sydenham, ¿no? Que ahora hablaremos algo de él. Bueno, las revoluciones, Newton, la revolución del barroco, no la revolución científica, somos hijos de la revolución científica, somos hijos de esta historia, y bueno, más tarde la Ilustración, sin la cual pues no tendríamos ese sentido de la socialidad, esa igualdad de derechos, esa revolución social que supuso las revoluciones y por tanto también la aparición de la medicina social, algo que ahora mismo no podemos entender nuestra medicina actual sin ella. Ahora quizás lo social se convierta en colectivización o fue colectivización. Hay muchos razonamientos que hacer con respecto a la medicina social y la salud sexual. Veremos cosas un poquito más adelante. Y ya en el siglo XIX, pues Claude Bernard, la medicina tal y como nosotros la conocemos, la medicina científica, fundamentada científicamente. Y por fin, la medicina del siglo XX, que le podríamos llamar que es una medicina colectivo, científico, tecnológica. Tecnológica, yo no sé si ven aquí
ustedes esto, pero bueno, pues verdaderamente ahora quizás nos deberíamos de preguntar qué pasa con esta imagen de Asclepio. ¿Cómo sería el Asclepio actual? Diríamos, ¿no? Bueno, pues lo vamos a ver enseguida. La idea que yo os quiero transmitir de esto que yo me gustaría compartir con vosotros. Decía Sidehan, este personaje de aquí, nos decía que hay que sentarse a la cama del enfermo y prescindir de los prejuicios teóricos, de los esencialismos y atenerse al fenómeno. Lo decía en sus observaciones, ¿no? También debemos esa maravilla de actitud clínica, la debemos a Sidehan, efectivamente, el padre de la medicina clínica, pero también le debemos algo de lo que nos hemos beneficiado mucho y nos beneficiamos en sexología, pero que también supone, como todas las herramientas potentes, un arma de doble filo, que es la creación y la ideación de eso que podemos llamar la entidad morbosa. La entidad morbosa. Bueno, si nosotros preguntáramos ¿cómo es el Asclepio actual? ¿Qué imagen se os ocurre? ¿Qué imagen se os ocurre que puede ser la del Asclepio actual? Me vais a perdonar, a mí es esta. Es decir, yo les pregunto a mis residentes, les pregunto a veces acerca de cosas y lo que aparece es esto. Este es un Da Vinci, ¿no? Este es el robot que tenemos en el hospital y que estamos empezando a adiestrarnos con él y tal. Bueno, es un robot que es el símbolo de la alta tecnología, en nuestra especialidad, ¿no? Pero claro, me gustaría dirigiros una pregunta que yo me hago. Hay compañeras y compañeros que me dicen cuando me han visto, pues a lo mejor preparar esta charla o otras o tal, y ven lo de humanista y dicen, bueno, ¿y qué es eso de humanismo? ¿Qué es eso de humanismo? Digo, mira, es muy sencillo. Tú imagínate un robot que pueda hacer exquisitamente programado, por grandes médicos, por grandes científicos, ¿vale? Imagínate que tiene la capacidad de operarte, que tiene la capacidad, que será en un futuro relativamente cercano, quizás, que tiene la capacidad de diagnosticarte, que tienes una máquina muy sabia que te va a decir exactamente qué es lo que tienes y cómo puedes intervenirlo. Imagínate la diferencia que hay entre ese robot y tú. Es ese decalaje, esa diferencia, es a la que apuntamos cuando hablamos de medicina humanista. Yo quiero, mi trabajo en las conferencias que yo hago aquí, en mi entorno, en el hospital, en varias conferencias yo digo que la ginecología es el humanismo que la sexología es el humanismo de la ginecología. Lo digo así exactamente. Es el humanismo de la ciencia o de la disciplina en la que yo trabajo. Porque yo muchas veces les digo a mis residentes, pero unos genitales, ¿qué significan? ¿Cuál es el significado de esos genitales? ¿Cuál es el significado? ¿Estamos tratando genitales o estamos tratando de una persona? Cuando alguien tiene una infección de transmisión sexual, estamos tratando a esa tricomona, a ese gonococo, esa clamidia, o estamos tratando a una persona con un estado de conciencia, con un problema. Igual cuando hacemos anticoncepción, igual, y esto parece menos frecuente enfocarlo así, pero igual en la obstetricia, igual en el embarazo y la tocología. Yo, en una ponencia que hace tiempo construí, que era sobre función sexual y parto, función sexual, embarazo y parto. Yo al final terminaba esa conferencia diciendo a la gente con la que lo compartía, ¿qué
que no haya tecnología, porque ahora hay que si el programa de parto, que si el plan de parto, que si no intervención. Y yo les decía, tenemos que saber conjuntar los avances que hay en todos los terrenos que tenemos. Y yo terminaba diciendo que yo estaba por un embarazo y un parto sexual y tecnológico. Y así lo defendía. Tenemos que saber encontrarnos en la tecnología. Tenemos que hacer una buena proporción de los conocimientos que tenemos y tenemos que saber de estos conocimientos cuáles mejoran nuestra calidad de vida y cuáles no la mejoran tanto, y sobre todo saber que son instrumentos para su uso. De manera que la sexualidad está detrás, está en la calidad del encuentro humano que yo tengo con mis pacientes, y hay toda la representación. Yo digo, esto sirve para algo, el aparato genital tiene una función, y es la función, desde un punto de vista humanista, es la función lo que nos interesa, aunque estemos hiper tecnificados. Es decir, para nada es un rechazo, ni mucho menos, ni mucho menos. No se entiende ni entiendo la medicina sin la alta tecnología y sin la tecnología. Muy bien, y ahora, ¿qué tenemos de la sexología, ¿no? ¿Qué tenemos de la sexología? La sexología médica. Me vais a perdonar porque yo he puesto en estas diapositivas, he puesto lo de sexología médica, hablando, por ejemplo, ahora del pensamiento griego. Pero bueno, voy a hacer el mismo viaje, que lo he hecho breve para la medicina general, pero voy a intentar hacer un pequeño viaje. No es mucho tiempo, no voy a ser muy pesado. Vamos a intentar hacer un pequeño viaje de las cosas del sexo, de sexológico. Un viaje sexológico por la medicina, ¿no? Por la medicina, y por tanto yo hablo sobre la sexología médica en la antigüedad, porque fijaros, mirad lo que dijo. Yo he elegido dos autores, se podían elegir muchos, y en la sexología entre los filósofos griegos tenemos todas las elecciones, ¿no? Pero hay dos específicamente que me interesan, porque además tienen una producción sexológica especial. Quizá tenemos que haber traído a Diógenes, que se masturbaba en el foro, para decir que esto se solucionaba rápidamente, que para qué nos complicábamos tanto. Pero bueno, he traído a Demócrito porque fijaros cómo definía el deseo como una disposición de los átomos y mecánica de los fluidos. O sea, si no hubiéramos estado tantos años en la oscuridad con respecto a la investigación, prácticamente está dando una clase de fisiología, pero de fisiología actual. El Rerum Natura habla de Lucrecio, habla de la relatividad, habla de cosas como esta, ¿no? Es para asombrarnos un poco de cómo es la evolución de las ideas, la historia de las ideas, ¿no? Y describe el deseo más placer resulta en emisión, y concretamente en Grecia para hombres y mujeres. El orgasmo en la mujer está representado en la comedia, en el teatro griego, está representado por la expulsión de una bolsa de líquido, ¿eh? ¿Y cuál dice que es el lugar del sexo? El cuidado de la serenidad de la persona. Bueno, ya nos está dando casi un programa sexológico, casi nos da un programa. Demócrito, atomista como Epicuro, al cual yo tengo un especial aprecio, porque la producción de Epicuro, yo creo que si leyéramos a Epicuro y tuviéramos las reflexiones que tiene Epicuro para actuar en nuestra consulta diaria, nos ayudaría muchísimo. Pero bueno, tiene una producción sexológica clara, es el primero que hace una clasificación de los deseos. Por ejemplo, esto que nos gusta tanto a nosotros, clasificar, pues él tiene la primera clasificación, dice que están los naturales necesarios y los naturales no necesarios, y los artificiales. Es un declarado, se declara opuesto, o por lo menos dice que no merecen la pena los artificiales por el trabajo que llevan y por lo poco que ofrecen en realidad, y defiende los deseos naturales, entre los que estaría el sexo, y lo que pasa es que dice que no tiene por qué ser necesario. Bueno, unas ideas de Epicuro, y además introduce lo que podríamos llamar una dietética de los placeres. Algo que es muy sexológico también, muy de nuestro tiempo y muy de la sexología humanista. Y aparte, fijaros, un tetrafármaco, le llama así. Él dice que la filosofía es la medicina del alma, la filosofía.
entendía la filosofía como la medicina del alma. Yo creo que nosotros que somos bastante positivistas y somos bastante científicos o queremos ser científicos, pues bueno, nos vienen bien estas ideas filosóficas. Esa joya del cuádruple remedio fue que la divinidad no es de temer, la muerte es insensible, tampoco es de temer. El bien es fácil de procurar y el mal, fijaros lo que dice, es fácil de soportar. Bueno, una joya filosófica, de pensamiento filosófico para nosotros los médicos y en realidad para todas y todos nuestros pacientes. ¿Y qué pasó durante la Edad Media? Lo que hemos contado. ¿Qué pasó en el Imperio Romano Occidental, en todos los territorios del Imperio Romano Occidental? Pues que tuvieron preponderancia las ideas estoicas y pitagóricas, a través de la religión, a través del cristianismo, liderado por Agustín de Hipona, y se declaró una lucha contra la carne, de la que nosotros venimos y de la que todavía somos hijos, ¿no? Somos hijos de una cultura occidental. Los que no seáis hijas y hijos de una... Perdonad el sesgo cultural que yo tengo, os cuento desde un clínico de Andalucía, europeo. Yo siento quizás no ser tan universalista, pero estos son discursos que por lo menos para comprender lo que nos pasa, pero en Occidente sí valen. Entonces, pero fijaros qué pasa, que en Oriente no pasó así. En la parte bizantina, la sexología de la Edad Media lo que nos da es un sentido del arte de los placeres y del arte erótica, y sus textos pedagógicos van en función de enseñarnos el manejo de los placeres, como después ya en el medievo tardío, en la cuenca mediterránea, también hay una importante corriente filosófica y de pensamiento y de cultura sexual que se funda en la corporalidad, el respeto y los amores, como se puede encontrar en el libro del Buen Amor del arcipreste de Hita. Bueno, eso en la Edad Media. Digo, el arcipreste de Hita nos hace un auténtico regalo, un auténtico tratado pedagógico de cuál es el buen amor, ¿eh? Y es eclesiástico, como la Iglesia ha tenido grandes pensadores sexuales también. Muy bien. El Renacimiento, ¿no? Esto se parece muchísimo a las imágenes que tenemos ahora de resonancia magnética del coito. O sea, es impresionante. Renacimiento. En esta época fue cuando se quemó a Miguel Servet por descubrir la circulación menor. Hay que ver el Renacimiento italiano qué avanzado fue, ¿no? Y aquí tenemos de Fábrica Homo Corporis, de Vesalio. Bueno, pues hay producciones sexológicas, hay producciones ya estamos en la misma línea, ya estamos recuperando aquello de los griegos, y ya en el Renacimiento ya volvemos a recuperar una línea de investigación, de conocimiento de la función sexual. Ya tenemos ya en el barroco la primera, muchas veces se habla de la eyaculación femenina, ¿no? Y se habla de la eyaculación femenina y nos pensamos que esto es de antes de ayer. Pues antes de ayer es 1772, descritas las glándulas parauretrales actuales. ¿Y cómo están descritas esas glándulas parauretrales? Como próstata femenina, 1672, próstata femenina. ¿Qué ha pasado históricamente? ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿cómo es posible que en el siglo XVII eminencias médicas ya están dando un nombre que después es subvertido y después no es aceptado? Y hay una petición anatómica, ahora hablaremos de esto. Pero bueno, ahí tenemos una producción de estudio de órganos genitales y que es parte de la medicina sexológica, ¿no? No podemos pensar en nuestra evolución sin pensar en la igualdad, en la emancipación social y en la revolución ilustrada, ¿no? ¿Y qué hicimos en la ilustración? ¿Qué hicimos? Me vais a perdonar. Aquí, ¿qué hicimos en la ilustración? ¿Qué hay de sexología médica durante la ilustración? Pues nuestro primer tratado médico de sexología, ni más ni menos. Hay gente que dice que de scientia sexualis, hay gente que dice de protosexología, pero aprendamos de esta lección. Aprendamos de esta lección.
¿Cuál es nuestro primer tratado como médicos? El onanismo o una disertación psíquica sobre las enfermedades producidas por la masturbación. Esa fue nuestra primera producción. Esto nos da mucho que pensar. Nos da mucho que pensar, ¿no? Hay veces, a mí me han dicho en alguna conferencia, me han interpelado y me han dicho, bueno, pero es que la sexología no ha ido a favor de la salud sexual, me lo han dicho como una protesta, ¿no? Y bueno, y ahí hay algunas cosas como esto, que estamos hablando de 300 años de supremacía, de 300 años de supremacía de la idea de que el onanismo es deletérea para el cuerpo. O sea, y esto es una idea de un reconocido médico francés ilustrado. Primero empezó siendo prácticamente lo del onanismo fue un recurso casi comercial, y de un médico que era un cirujano, John Malton, me parece que se llamaba algo así, como 50 años después, pero terminó siendo recuperado por la academia, por un médico muy prestigioso. Y ha habido 300 años de esto. Yo creo que esto se le puede llamar sexología médica, pero no sexología médica humanista. Y en esto es que andamos esta tarde y yo quiero plantear aquí, quiero que nos planteemos. No se puede entender la ilustración y nuestra sexología incluso la medicina ni nuestra sociedad sin el ensayo sobre el principio de población y cómo afecta al futuro progreso de la sociedad. Es el malthusismo. Robert Malthus, un vicario de Albury, que dijo que había que controlar, que había que hacer anticoncepción si no queríamos pasar hambre, porque la población crece geométricamente y el alimento aritméticamente, o sea, en una relación aritmética. Entonces, pues había que hacer control de natalidad. Y toda la contracepción posterior, y ha habido toda la polémica y la evolución, que esto sería pues un tema ya para tratarlo aparte, toda la evolución de la contracepción. La debemos a Malthus, como debemos a nuestro querido profesor Sade. Le debemos los discursos del placer, ¿no? Sade pasó toda su vida, era un dramaturgo, eso sí, ilustrado anticlerical, de acuerdo, pero era un dramaturgo. O sea, Sade, pues como fue víctima también un poco pues de su época, ¿no? Bueno, pues esto fue nuestra producción. He elegido algunas cosas, podríamos elegir. Pero claro, esto que yo he dicho que nos planteemos es, los modelos científicos, los modelos sociales, me parece muy importante. El discurso que yo quiero plantear esta tarde sobre el humanismo se refiere a esto. Fundamentalmente se refiere a la actitud clínica, se refiere a la actitud sexológica. Porque a mí me preocupa esto, como profesional que soy, como clínico que soy. Porque yo no tengo por qué saber, y mucho menos decir que soy mejor que André Tissot. O vilipendiar a un gran médico, que no creo que tuviera ninguna mala intención. ¿De acuerdo? Me preocupa esto. ¿Qué hacemos con los modelos? ¿Qué representan nuestros modelos científicos? Es una variable que yo quiero introducir aquí entre nosotros. Vamos a seguir un poquito. El siglo XIX, el romanticismo. ¿Qué pasó en el romanticismo? Pues Virchow, el creador de la patología celular, nuestro padre Virchow, ya describió los cuerpos amiláceos. Y Skene, presidente de la Sociedad Americana de Ginecología, en 1880 presenta un estudio, igual que había hecho de Graf, de las parauretrales de la próstata femenina, pero no les llama ya próstata femenina. Y eso que Skene, como veremos, fue el padre de Dickinson, que está en nuestra historia de la sexología de una manera muy relevante, ¿no? Describió las glándulas y se quedó con el nombre. Y la próstata femenina dejó de ser próstata. Y al dejar de llamarse próstata, no se entendió su función, se anuló. Digamos que hubo una ablación prostática. Son unas glándulas que solo nos interesan cuando se inflaman, cuando se infectan, pero no pensamos sobre su función, que es un poco lo que nos interesa de ella. Pero fijaros, Cobel. Yo he estudiado las láminas de Cobel. Cobel, como podéis ver aquí, bueno, habéis visto, buscáis en internet el clítoris y tal, los bulbos vestibulares, llamados bulbos vestibulares, que ahora veremos que O'Connell, que está por aquí, no me la ha traído O'Connell, vaya,
Bueno, pero que O'Connell en el 98 reivindica no como bulbos vestibulares, sino como bulbos del clítoris, tal y como los representa aquí nuestro querido Cobell. En 1851 hace unas representaciones anatómicas que no dejan nada que desear. Incluso hay estudios después de resonancia, otra vez con el pene. Aquí tenéis ya, en el siglo XIX, hace 150 años prácticamente, más de 150 años, mirar la representación, el estudio de cómo afecta la intromisión del pene al sistema eréctil femenino, al que me gusta denominar sistema eréctil femenino. Y después toda la vascularización, toda la distribución. Una maravilla. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre que esto desaparece? ¿Qué ocurre que el clítoris del siglo XX, esto estamos en el XIX, qué ocurre de que el siglo de hasta finales del siglo XX ha sido prácticamente esto, el glande del clítoris? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con nuestra medicina sexual? Ha pasado que son muy escasos los autores como Dickinson. Dickinson, a quien admiraban Master y Johnson, y en el que nombran en su prefacio Master y Johnson, queremos hacer realidad el espíritu de Dickinson. Y fijaros qué esquema de Dickinson, qué esquema anatómico. Esto es integrar la función reproductiva y la función sexual. Porque como decía al principio, la función reproductiva forma parte y es una función sexual también. Entonces, fijaros qué esquema hay aquí a vuestra derecha, como en su Atlas de Anatomía Sexual del año 33, como Dickinson, un médico que también fue presidente de la Sociedad Americana de Ginecología y que tenía su despacho al lado de Central Park, y allí mismo investigaba estas cosas y después en el hospital, y se dedicó a hacer este Atlas, que no tenemos otro en la historia de la medicina, por cierto. O sea, es algo verdaderamente penoso para nuestra disciplina, ¿no? Bueno, pues ahí representaba el clítoris. Todo ha venido del Atlas de Anatomía Sexual, ha partido gran parte. Por cierto, que aquí tenéis un dildo doble. Fijaros que las nuevas morales y en fin, pues que estaban, tenemos una ilustración continuada también en el siglo XIX y también en el siglo XX. Es una corriente de pensamiento, podríamos hablar, que yo le llamo humanista, sencillamente. Muy bien, estas glándulas, las glándulas parauretrales, que son las que describió de Graaf, las que después describió Skene, que después hizo Huysmans un molde, pues estas glándulas, a mí me llegó una mujer a consulta y me dijo que una paciente, y me dijo, mire doctor, yo mojo la cama muchísimo, mojo el coche, yo tengo un problema con mi lubricación. Y le dije, bueno, pues tráigame, por favor, mastúrbese y tráigame en un bote, tráigame el resultado, ese líquido que usted expulsa, que lo voy a analizar. Y bueno, ahí quedó. O sea, apareció como 6 u 8 meses después. Y de pronto entró en la consulta y me dejó el bote encima de la mesa. Yo no la recordaba, claro. Entonces yo dije, señora, ¿esto qué es? Me dijo, pues usted me pidió que le trajera esto y además me dijo que lo iba a pagar usted. Digo, bueno, pues nada, muy bien, pues déjemelo, sí, me parece, me interesa. Perdón. Ese mismo día, la pasé al ecógrafo, le hice una revisión y dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Porque además cuando mandé esa muestra, en el laboratorio pensaban que yo les estaba engañando para ver si les estaba haciendo un control de calidad. Yo lo mandé al laboratorio y me dijeron que esa muestra no era de una mujer. El aspecto que tenía esa muestra era este. Alrededor, esto es la uretra, y alrededor de la uretra había muchísimas imágenes econegativas. Esta mujer tenía las glándulas parauretrales, la próstata femenina, muy desarrollada, interpreté yo. Después ya prácticamente parte de mi tesis doctoral, que publiqué como 8 meses después, que defendí 8 años después, perdonad, se fundamentó en la valoración para poder diagnosticar la eyaculación femenina o el fenómeno de eyaculación y diferenciarlo también del squid, pues diagnosticarlo ecográficamente. Y ese fue
uno de los principales planteamientos de mi tesis. Era sencillo, cuando había pocas, la próstata era muy pequeñita, pues no era muy abultado el líquido, y cuando la próstata era muy abundante y con abundantes imágenes, aquí hay imágenes también mezcladas vasculares, ¿eh? Aquí ahí está el plexo vaginal mezclado y después ya han seguido. Os estoy trayendo las fotos antiguas, ¿no? Para que veáis las fotos de cuando empecé a investigar. ¿Qué ocurre con la lubricación? Pues la lubricación es un fenómeno que tarda 10, 30 segundos, es muy rápido, es del interior de la vagina, la lubricación vaginal del interior hacia el exterior. Esto hace que no se lubrique bien la vulva cuando la mujer ya piensa que puede estar bien lubricada, y a veces algunas dispareunias, algunas coitalgias, algunas dispareunias de inicio, ¿vale? Pero hay otra parte de la lubricación que pertenece a las pequeñas glándulas vestibulares, que pertenece a las glándulas de Bartolino. Hay otra que pertenece a las glándulas vestibulares menores, y está la próstata, que tiene una capacidad aproximadamente de una próstata grande, hipertrofiada, pues de 15 mililitros. Pues eso pertenece a la lubricación por eyaculación femenina, ¿eh? Cantidades mayores, pues ya es la hipótesis de Schubert y el squirt y la expulsión, lo que llamamos la expulsión uretral. Eso es para un poco... Este pequeño desarrollo que hemos tenido era para ilustrar un poco un seguimiento, lo que ha sido un seguimiento de los descubrimientos que tenemos ya de 150 años de estudio de sexología médica. Me parece que es interesante que podamos... Y aquí está el que no aparecía antes, perdonad, O'Connell. ¿Y qué ha pasado? Hemos dedicado un momentito a ver la eyaculación de la mujer. ¿Habéis visto Cobell? ¿Habéis visto Cobell lo que esta representación? Pues esto que habíamos quedado, que era en 1860, bueno, pues mirad, en 1998 defiende lo mismo ahora ya una anatomista australiana, Helen O'Connell, y lo defiende presentando unos cortes y diciendo: señores, ¿por qué llamamos bulbos del vestíbulo a unos bulbos que en realidad pertenecen al clítoris? Es como el clítoris, la historia del sistema eréctil femenino es la historia del clítoris fragmentado. Es una cosa digna de que nos llame la atención, de que aprendamos de ella, ¿eh? Claro, ¿por qué iban a estar los bulbos en el introito? ¿Por qué lo íbamos a relacionar con el introito cuando verdaderamente tienen que estar protegidos del mecanismo de parto? Tienen que estar y formar parte de un sistema comprensible del sistema eréctil de la mujer. Una alumna mía me llamaba el otro día porque hay un plan para rehabilitación cardiovascular aquí en Andalucía, lo están activando, hay presupuesto, quieren activar un plan de rehabilitación cardiovascular, y dentro del plan de rehabilitación está la variable sexo. Afortunadamente, no, la crítica, es decir, yo creo que evolucionamos hacia adelante, siempre vamos hacia adelante, con uno u otro ritmo, y con grandes retrocesos, pero como veis, la historia que yo intento contar es una historia de una evolución prolongada. Y creo que seguimos ahí. Pero me decía, bueno, es que ella es una sexóloga y me dice: oye, te llamo porque es que mira lo que me pasó el otro día. Fui a ver los textos y el programa de rehabilitación, y todo lo que hay de sexo era sobre la erección, sobre los hombres. Y no encontré nada de las mujeres. Y entonces fui al responsable del programa, y yo estaba, ella forma parte del equipo, fui al responsable del programa y le dije: bueno, ¿y con la mujer que ha tenido un episodio, ¿qué hacemos? ¿Qué rehabilitación? Y dice: hombre, mujer, la mujer no tiene erección. Qué barbaridad, ¿no? O sea, nos planteamos nosotros los varones, que deberíamos de conceptualmente, que tanto nos afecta el tema de la dureza y la erección, digamos, desde un punto de vista de nuestras dificultades, ¿cómo podemos defender la erección frente a la tumefacción, que es el nombre académico que recibe la erección del sistema eréctil, sencillamente por un problema de compresión de la albúgina, ¿no? Pero bueno, pues
El seno urogenital tiene las mismas estructuras. Es un razonamiento de nuestra bisexualidad biológica, ¿no? Originaria y biológica, y no solo biológica, Marañón demuestra, y toda la sexología ahora veremos que es uno de los planteamientos más importantes que hay. Bueno, este es el clítoris actual, este es nuestro modelo actual. Ahora ya por fin los bulbos en su sitio, ahora los bulbos relacionados con ese cuerpo, ese cuerpo del clítoris, el glande, el cuerpo, el codo, las raíces vestibulares, los bulbos vestibulares, muy bien. Pero yo cuando he estudiado en la universidad a mí me pasaron estas láminas que resulta que venían del Atlas de Anatomía Sexual de Dickinson, pero fueron popularizadas por la Federación Feminista de Mujeres de Boston. Y me las pasaron pues en aquella época, pues me las pasaron prácticamente como si fuera un panfleto, porque esto no está en ningún atlas. Y claro, y yo veía aquí, yo cuando empecé a estudiar esto, al mismo tiempo que esas ecografías que habéis visto, yo me puse a estudiar detenidamente toda la iconografía, la subversiva como esta y la oficial, y yo razonaba y decía, ¿qué hay aquí? Porque el otro lo representó Cobel muy bien, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No sé si veis mi puntero. Santiago, ¿se ve el puntero? Sí. Pues, ¿esto qué era? Sí. Venga, gracias. Bueno, pues eso aludía a algo que después se popularizó de Grafenberg, algo de lo que se ha hablado mucho, que es algo que hay dentro de vagina, en la cara anterior de vagina, que si buscas en internet te dan esta imagen, que no se comprende muy bien, en que estamos ahí. El otro día el compañero Venegas habló un poquito de este tema y ahora lo referenciaré también. Bueno, pues una cosa un poco incomprensible. En realidad, Grafenberg protestaba como médico, como sexólogo humanista que hay, que él diseñó sus DIUs y también tuvo un papel en la academia importante. Diseñó sus DIUs, era un ginecólogo, un gran ginecólogo que habló del rol de la uretra en el orgasmo femenino. Era de lo que hablaba Grafenberg. Y hablaba de la pared anterior, del área. Se podía hablar del área de Grafenberg, pero no del punto. El punto lo populariza mi admirada Beverly Whippley, presidenta de la Asociación Mundial de Sexología, que además vio mi trabajo, curiosamente no, afortunadamente, vio mi trabajo ecográfico cuando presenté los trabajos que ahora voy a comentar. Muy bien. ¿Qué ha pasado con el sistema? ¿Qué le falta al clítoris actual? Yo, cuando empecé a hacer las ecos, encontré que en el 92 otro sexólogo humanista, un ginecólogo llamado Lenk, tenía un estudio de 3 ecografías que había hecho, 3 ecografías en las que aparecía esto que les voy a enseñar. Esto no viene en los atlas, esto es la uretra. Esta es la uretra. Y yo decía, y hay aquí algo, esto es la vejiga, y hay aquí algo oscuro. ¿Qué es eso oscuro que hay? Os voy a confesar que yo, cuando empecé a hacer estas ecografías, esta por ejemplo es de 2004, ¿no? Pero cuando yo empecé a hacer estas ecografías, incluso pedí a una compañera que miccionara para poder, porque esto no estaba en Lancey, el gran especialista de suelo pélvico, describe las relaciones anatómicas de la uretra femenina en el 98. O sea, estamos hablando de que esto es recientísimo. Muy bien, pues esto yo decía, pues sí, pues igual que Lenk, pues puedo decir que es el punto G. ¿Por qué no vamos a decir? Y presenté estos estudios ecográficos del sistema bulbouretral en el 2004, por el que me dieron un premio nacional aquí, la federación, y que fue una pena porque lo que es que me ha hecho trabajar muchísimo en esto. O sea, fue una gran alegría que me ha llevado muchísimo trabajo. Después ya, veis que la calidad de las fotos estas ya son de 2015, estas ya son fotos recientes, en el que estudié la uretra y intenté, y creo que demostré, o por lo menos así me dieron los resultados, en excitación los cambios de eso oscuro que había dentro, que no es nada más que la submucosa uretral,
fundamental para la continencia urinaria y, según el Atlas de Dickinson y según esas láminas que os he enseñado, probablemente lo que falta para añadir a ese sistema eréctil femenino. Yo demostré los cambios, demostré que esto durante la respuesta es un órgano activo. La uretra, doctor Venegas, estoy de acuerdo con usted, la uretra hay que incluirla no solo en los hombres, sino en las mujeres también. La uretra forma parte del sistema eréctil femenino, es la defensa que yo hago aquí, forma parte, esto le hice Doppler y después ya los estudios pues han sido más sobre Doppler y seguimos estudiando en esa línea. Fueron los cambios ecográficos en el bulbo uretral durante la respuesta sexual femenina. Bien, pues y después hemos estudiado y he compartido y he contribuido o he colaborado con la doctora Fernández ahora en la validación de una técnica de velocimetría que ya en aquella época en el manual de andrología, por ejemplo, Internacional de Andrología ya presentaba esa técnica en el 2009. De manera que la propuesta que yo aprovecho esta tarde para hacer, o que yo defiendo ya desde hace tiempo, es que al cuerpo del clítoris, las raíces y los bulbos del clítoris, habría que añadirle la idea o el concepto anatómico, la parte anatómica que le podríamos llamar bulbo uretral. Esto es un dibujo que he hecho un poco para divulgación, es bonito, es como una flor, es el sistema eréctil de la mujer. Y aquí estas mucosa, submucosa, sería lo que yo defiendo que puede formar parte, o por lo menos planteo la posibilidad de que pueda formar parte así. Solo Lenk y yo veo que lo hemos defendido, pero que puede formar parte. Retomamos un poco la producción sexológica del 19. Muy bien, este ha sido un pequeño viaje para ver la evolución de algunos de los conceptos, pero es que en el 19 aparece nuestra sexología clínica. Me vais a perdonar porque no sé cómo voy de tiempo, Santiago. ¿Me puedes decir algo? Sí, nos quedan aproximadamente 10 minutos de conferencia. 10 minutos, muy bien. Bueno, vamos a psicopatías sexuales. Esto es sexología médica. Para mí, lo que yo defiendo no es sexología médica humanista, sino sexología médica. Le he querido poner ese apellido a una corriente sexológica, para que nos entendamos. Él lleva a cabo admirablemente una nosología sistemática. Él escribe un texto en realidad de un estudio médico-legal. Es lo que es nuestro segundo tratado. Habíamos visto el gran tratado de Tissot y este sí es un gran tomo con historias. Yo os aconsejo, está la versión de Albert Moll, prorrogada por Pierre Janet, se puede conseguir, es fácil de conseguir, es verdaderamente impresionante la exposición de... Lo que pasa es que la edición original no la conocemos, yo concretamente no he tenido la oportunidad de leerla, leo la edición de los años 20 que hace Albert Moll, pero hay una sistematización clínica, remarca la importancia fundamental de la vida sexual en el ser humano y en el prólogo Pierre Janet hace una sentencia que me parece fundamental, que es una hipótesis sexológica. El sexo como fuerza organizadora de la economía energética personal. Esto es un gran concepto. Es un concepto fijaros que viene también del victorianismo, no solo de la sexología moderna. De hecho, es un concepto fundamental en Freud. Y es el que desarrolla Freud en su teoría de la libido. Estamos hablando de sexología médica victoriana y humanista, porque estos ya sí son los padres, creo yo, de esta corriente que podemos llamar más humanista de la sexología, para mí el fundador de esta idea, esta perspectiva, se podría decir, es Havelock Ellis, que dice algo tan interesante como el error más común de los escritores de los problemas higiénicos y morales del sexo es la defensa de la necesidad de represión sexual o de licencia sexual, sin comprender que una base tan estrecha y limitada no puede resultar adecuada. Fíjense qué vuelta de tuerca.
qué vuelta de tuerca para nuestro pensamiento sexológico, ¿no? Esto lo escribe en el 7º tomo de sus estudios de psicología sexual. Al fin y al cabo, este es el nacimiento de la sexología. Él es Havelock Ellis, él es Magnus Hirschfeld, que nos ha dado, para mí, lo que me parece el concepto fundamental de la sexología moderna, la intersexualidad. Y, por tanto, el proceso de diferenciación sexual mostrado en un fenómeno exquisito de cada cual, que es el ser diferenciado sexualmente. Con este concepto guía podemos afrontar muchos de los problemas que nos plantea la diversidad sexual y muchas de las riquezas, sobre todo, más que de los problemas de la riqueza que nos plantea la diversidad. La diferenciación sexual. Y aquí tenemos a Ivan Bloch. Gracias a él tenemos el término sexología, en el que expone la interdisciplinaridad como fundamental para nuestra disciplina. Este gran proyecto de conocimiento científico es en el que, es como Einstein, ¿no? Es como a principios del siglo XIX, Heisenberg, Einstein, Picasso, dan entrada a toda la modernidad, ¿no? Nuestros sexólogos, esto es la línea del proyecto de conocimiento en el que estamos inmersos. Esta hipótesis de la energía sexual como centro organizador, ¿tiene hipótesis alternativa? Es una pregunta que suelto que me gustaría transmitir al foro. ¿Tiene una hipótesis alternativa? ¿Se os ocurre alguna otra cosa? Yo lo que sí sé es que hay estudios que dicen que la sexualidad, la salud sexual, entendida por frecuencia sexual, es bueno para la salud. Eso sí lo sé, con seguridad. La intersexualidad como diversidad sexual, seguimos. ¿Cuál ha sido el desarrollo? El proyecto del siglo XX ha sido desarrollar ese proyecto de conocimiento de la sexología humanista del siglo XIX. Ha sido la validación de la sexualidad y el estudio científico de la sexualidad que nos viene por el intento tan interesante de Wilhelm Reich en su función del orgasmo, que digamos que hace un proyecto que en el futuro será estudiado, porque es interesantísimo lo que plantea. Y fijaros lo que dice Wilhelm Reich cuando fue al primer seminario, que le pasaron como unos pasquines de un seminario de sexología que había en 1919. Era estudiante de medicina y le pasaron un panfleto convocándole a lo importante que era un seminario de sexología. Y él, por curiosidad, se apuntó y cuenta que no le gustó, que no se sintió a gusto. Un mes después escribía en su diario: estoy convencido de que la sexualidad es el centro en torno al cual gira tanto la vida social como la vida interior del individuo. Bueno, pues han sido investigadores que refuerzan aquel proyecto de conocimiento. Alfred Kinsey, con su monumental trabajo de la conducta sexual del hombre y de la mujer, ojalá pudiéramos replicar hoy, a principios de siglo XXI, pudiéramos replicar esas entrevistas, 18.000 entrevistas del impresionante estudio sociológico de Alfred Kinsey, y después ya pues nuestro patrón, el modelo de fisiología y el modelo fenomenológico y el modelo de clínica de William y María Virginia, ¿no? Pues sí, pues eso ha sido el proyecto. Ahí andamos. Pero fijaros cómo, de nuevo, viene esta diapositiva, cómo los modelos científicos crean modelos sociales, cómo los modelos sociales crean modelos científicos. Esto es sobre lo que quiero hacer hincapié. Kaplan, que tiene una idea del deseo que es el estar caliente. Entendamos en palabras claras. Estar caliente, eso es Kaplan, lo que dice que es el deseo, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuántas pacientes no habéis tenido, quienes nos dedicamos a esto, que han llegado, mire, no tengo deseo? Como no tengo interés, no tengo deseo, ¿eso es un problema sexual? ¿Un problema de pareja? ¿Un problema de autonomía personal? ¿Es un problema de gestión de los deseos? Bueno, los modelos traen sus modelos sociales y su problemática social. Mirad lo que hizo Tissot con la masturbación.
¿Qué pasa con los sexólogos de segunda mitad del siglo XX? Esta es la pregunta que yo traigo al foro. Porque sabéis que el modelo de Master y Johnson, la sexología, el predominio de los sexólogos frente a los psicoanalistas se debió a la orgasmoterapia, ¿no? Así se le llamaba en los años 80 a nuestra terapia sexual, la orgasmoterapia. Bueno, es interesante que el orgasmo ha estado ahí y por lo menos se le ha dado, como se dice, una visibilidad. Y después, ¿qué decir del punto G? ¿Cómo convertimos en mitos producciones científicas, ¿no? Y ahora encontrarlo, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con Rosemary Mason? Pues Rosemary Mason, que yo creo que la estudiaremos en el futuro como se estudia a Kaplan o como se estudia, creo que tiene la relevancia de una Kaplan, es nuestra Kaplan moderna y es la fundadora yo diría la fundadora de la sexología del siglo XXI, en el que implanta o al menos nos aporta un modelo fenomenológico del deseo y de la respuesta circular y de la respuesta sexual, que no tiene demasiado que ver con los modelos previos. Esto ha sido tan asimilado y Rosemary Mason, bueno, pues ha hablado de motivación y ha hablado de sentimientos subjetivos, ¿no? Fijaros un capítulo de 2007 de Mason. Deseo sexual, excitación, trastorno en la mujer o trastornos del deseo sexual, excitación. ¿A qué os suena eso? Eso suena mucho al trastorno de interés y excitación sexual femenino que se produce en 2014, ¿no? Y con él, mi pregunta es si no vendrán nuevas demandas provocadas por los modelos y la relación que tenemos que tener con los modelos en la clínica y la relación que tenemos que tener con los modelos en nuestra divulgación, quizás, ¿no? Hacer un pequeño comentario en cuanto al interés, excitación, decir que hay un constructo. Mason no estaba de acuerdo con lo de interés sexual. Yo veo, en cuanto a los modelos, un problema conceptual. Yo creo que el interés sexual, que es el nombre que ha tomado, y pienso que Mason era por lo que no estaba de acuerdo, era partidaria de llamarle motivación, excitación, porque la motivación sí es un movimiento que viene de algún proceso de erotización. Cuando hablamos de deseo sexual, estamos hablando, como decía Kaplan, de estar calientes o de ponerte un poquito caliente. Un poquito, eso es el deseo. El deseo no es me gustaría, tengo interés, tal, que es muchas de las motivaciones por las que entramos en la actividad sexual y por las que entran las mujeres y por lo que se ha expulsado al deseo sexual de las clasificaciones. En cualquier caso, yo creo que debemos de ser muy discretos con las clasificaciones y con llamarles como les llamamos. Yo soy partidario como Houghton, soy partidario de llamarles dificultades. Es mucho más interesante llamar a un problema sexual de cualquier índole dificultad, porque enseguida ya entramos en el concepto del aprendizaje, de dejar las ideas fijas, las obsesiones, y sí entramos en lo que tenemos que hacer, que es bueno, pues poner en práctica nuestro sistema de ensayo-error para resolver cualquier problema, ¿no? Entonces, es interesante cómo Houghton evita la palabra trastorno y durante todo su texto de terapia sexual, este profesor de Oxford nos habla de la dificultad. Después está el trastorno orgásmico. Bueno, pues bueno, no vamos a comentar porque andamos un poquito mal de tiempo. Sí quería hacer un comentario más que me parece importante. En cuanto al orgasmo, en la primera página, en la segunda página de respuesta sexual de Master y Johnson, hay un esquema que no es este. Perdonad, ando para arriba y para abajo. Hay un esquema que no es este. Es un esquema que es el de la mujer, que en mis clases siempre lo llevo porque hay un tipo de orgasmo. Master y Johnson dicen que la mujer tiene muchos tipos de orgasmos, casi el que tienen cada día. Y los hombres también, ¿eh? Los hombres también. Yo creo que debemos de alejarnos en sexología. Una asignatura pendiente que tenemos es el considerar al hombre tan simple como el mecanismo de un botijo.
Sabéis que un botijo es un cántaro de estos de los que no sé si en otros sitios, pero el botijo pues es el cántaro por el que bebemos. Bueno, pues no, un poquito de corazoncito también tenemos los hombres. Pues bueno, pues no, pues el orgasmo, Beverly Whipple decía, un orgasmo en una mujer es lo que ella diga que es un orgasmo en el momento que lo diga, ¿no? Bien, en cuanto al dolor genitopélvico, hacer hincapié en algo, fijaros nuestro afán, nosotros qué vemos cuando vemos un vaginismo. Aparte de que yo me comprometo a hablar del dolor vulvovaginal, a estar en alguna mesa que organicemos o lo que sea, porque es gran parte de mi trabajo, pero el vaginismo, insisto, y ya que estamos haciendo un repaso de ideas, es fobia. El vaginismo es un miedo. El vaginismo es un miedo. La contractura secundaria, vemos contracturas en dispareunias, vemos contracturas muchas veces en la mujer por muchas causas. Pero el vaginismo fundamentalmente es un miedo y además no tiene relación específica con el dolor. Entonces seguimos haciendo clasificaciones, dolor genitopélvico. Hay que hablar de dolor genitopélvico, pero hay que hablar de miedo fenomenológico, de miedo. Igual que en el trastorno de interés de excitación, hay que hablar de excitación, hay que hablar de motivación en todo caso, de deseo, y que hay que hablar de interés en otro ámbito, digamos, ¿no? Desde otro punto de vista epistemológico y clínico, ¿eh? Todos estos razonamientos intentan ser clínicos y intentan ser prácticos. Muy bien, pues esto es un poco la reflexión que yo les traigo. Cuando tuve la suerte de hablar con mi compañera Elena en el anterior, esta misma diapositiva yo la traía. Estos son nuestros modelos, son nuestra manera de entendernos, la de la mujer o el hombre que venga, la pareja que venga, la nuestra más profesional, pero donde se da. Había Juan Carlos, siempre Kuznetsov. Juan Carlos, no sé cómo pronunciar tu apellido muchas veces, pero Juan Carlos decía en una de las webinares, decía, lo importante es el vínculo experiencial, hablaba. Me encantó, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo, es detrás de lo que yo también voy, de resaltar el vínculo experiencial, es la interacción. Esto es lo que hacía el médico cazador-recolector y es lo que hacemos nosotros fundamentalmente. Lo otro son esas pequeñas herramientas que tenía Asclepio, esas herramientas que son necesarias 1000 por 1000, pero que nos ayudan muchísimo. Pero no debemos de olvidar la interacción. Cuando yo hablo de sexología médica humanista, pienso en centrarla en el valor de la diferenciación sexual como valor de diversidad. Incluso para los caracteres sexuales con los que estamos muchas veces tan peleados. Pienso como Sydenham, como nuestro padre clínico, que hay que sentarse y prescindir de los prejuicios teóricos, de los esencialismos y atenerse al fenómeno. Pienso que nos debemos centrar en la comprensión y en el estudio científico y crítico de la sexualidad. Y bueno, yo propongo el referente humanista para la terapia sexual integrada como una perspectiva clínica personal. La sexología tenemos grandes retos. Tenemos la multidisciplinaridad frente a la interdisciplinaridad que ya defendía el fundador de la sexología, Ivan Bloch, ¿no? O el que nos puso nombre, ¿no? Tenemos el reto de centrarnos en la nosología o en la salud. No hay que desatender ninguna, ¿no? Pero bueno, yo veo problemas epistemológicos ahí, problemas en cuanto a los modelos sociales y los modelos profesionales, ¿no? Y por último también creo que esa corriente humanista, Ivan Bloch, Hirschfeld, Hirschfeld fue quemado, los libros del Instituto de Ciencias Sexológicas de Berlín fue quemado, ¿no? O sea, creo que una ciencia, como decía también Ellis, debe estar más allá. Una ciencia es una ciencia y hay que mirar el fenómeno y olvidarse del esencialismo, pero tanto sean para un lado como para el otro, ¿eh? Yo creo que es un reto importante. A veces yo creo que tenemos un exceso de moral, es decir, nuestra moral, como decía mi profesor Carrobles, debemos de tener la moral de nuestros clientes, ¿no?
eso es elegante. Y después, pues bueno, pues abundar en la ciencia. Yo he escuchado aquí al doctor Montejo hablar de evitar la iatrogenia de manera muy interesante. A Manuel Lucas de hablar de que la comprensión es la mejor medicina para el amor, hablar a tantos y tantas de las compañeras que intentamos hacer de la sexología pues una disciplina que nos enriquezca, ¿no? De manera que nada, muchas gracias. Quizás me haya pasado algún minuto, he intentado ajustarme, Santiago. Pedro, espectacular, como siempre. Brillante la presentación, súper claro, ameno. Y la verdad que hiciste un reconto de todos los conceptos en los diferentes webinars también de acá de la academia que se han puesto a la orden del día, ¿no? Sobre la mesa. Lo he disfrutado. La verdad que espectacular, espectacular. Siempre insistimos con los y las participantes que quedan todos colgados, como tú sabés, en el canal de YouTube de la Academia, en la página web de la Academia, así como lo vamos a colgar ya en unos días, así que queda a disposición para profundizar un poco los conceptos, que realmente la cantidad de información que vertiste, Pedro, es espectacular, es espectacular. La verdad que sí, Quería preguntarte, bueno, están llegando muchas felicitaciones, abrazos, a Franklin que Gracias, te está Franklin. mandando, Elena también ha mandado saludos, muchos compañeros y compañeras de la academia están presentes felicitándote por la ponencia, la exposición. Y bien, la verdad que este webinar ha sido una visión distinta, un aporte interesante, ¿no? La verdad que excelente, Pedro, la conferencia. Muchas gracias, Excelente. muchas Siempre es gracias. un placer escucharte. Muchas gracias. Yo intento, pues sencillamente compartir con vosotras y vosotros mis reflexiones profesionales, ¿no? Yo creo que tenemos que enriquecernos con eso y yo encantado de estar aquí para poder compartirlas. Sabéis que somos seres sociales y que tiene sentido gran parte de nuestro esfuerzo porque necesitamos compartir. Y quizás la medicina y quizás la sexología, yo estoy muy contento de esta profesión en el sentido de que es una profesión que tiene vocación de transmisión y vocación de compartir conocimiento, ¿no? Eso me parece muy bonito. Perfecto, espectacular. Sabés que ya quería adelantarte te adelanto que el próximo webinar de mayo va a ser con una amiga tuya también de España, con la doctora Paqui Molero. Muy amiga mía, Paqui. Sí, Todo sí, todo lo que hace Paqui es excepcional, la verdad. espectacular. Mira, Paqui Molero con Manuel Luca Mateu, con Sifón y con Silvina Valente, hablando Bon, un poco de lo también, que gran amigo. Sifón Ajá. también, gran amigo tuyo. Sí, 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 sí. Muy bien. También Pues grandes investigadores como tú. no me lo perderé. No me lo Bárbaro. perderé. Ese va a ser el webinar de mayo que ya en las redes se Para va a mayo. promocionar y va a salir. Ajá, muy bien, muy bien. Muy Pedro, bien. están lloviendo también las felicitaciones para ti, de la gente que escucha por primera vez, de la gente que te viene siguiendo, así que ha sido un placer. Vamos a cerrar por un motivo de tiempos, pero la verdad que gracias por acompañarnos y te comprometemos Muy bien. para el próximo webinar de dolor en la mujer. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a todas y todos con los que he podido compartir este rato. Y bueno, pues nada, pues desearos lo mejor, desearos mucha salud a todas y todos y que sigamos que sigamos continuando ese proyecto del que he hablado, ¿no? Yo es lo que nos desearía para todos. Muy bien. Ese es el Pues, camino. Muchas gracias y un pues muchas abrazo gracias. grande. Venga, hasta luego, A chao. cuidarse mucho. Muchas gracias, Santiago. Hasta Chao, luego. chao. Chao.